Una de las fórmulas para poder interpretar correctamente las palabras de Cristo o bien algún relato bíblico, la forma más sencilla es irnos en el momento en que fueron escritas, en el ambiente en que había en ese momento. ¿Qué fue lo que provocó que esas expresiones o esas parábolas o esas historias o tal situación se haya ejecutado o pronunciado? Por lo que existe una parábola en la cual interpretaciones sobran y para peor de males nunca se da una correcta interpretación del caso, una correcta interpretación. Pero resulta que entre todas las palabras de Cristo existen algunas parábolas en las cuales él mismo las interpretó. Para ir al trasfondo de lo que sucedió, antes de decirles de qué parábola se trata, resulta que Cristo sana a un ciego de nacimiento y va en contra de la ley de Dios porque lo sana en día sábado. Al final de cuentas, fue interrogado por los fariseos, el ciego junto con sus padres, para corroborar, como si fuese un juicio, la situación que ocurrió, porque estaban transgrediendo el séptimo día. Para no cansarlos con el relato en el cual sucede la parábola, el ciego fue expulsado de la sinagoga en medio de introperios, insultos y demás. Luego Cristo se lo encuentra y conversa con él acerca si realmente cree en Dios, aclarándole que su misión era ejecutar, hacer un juicio en este mundo, para que los que no vean, vean, y los que vean sean cegados. Completamente invertido esta situación. Pero en vista de la expulsión, aquí es donde nace la parábola, la grandiosa y magnífica parábola del redil. En el capítulo 10 del libro de Juan, en los primeros 6 versos, bueno, más que todo en los primeros 5 versículos, Cristo narra la parábola. Con 5 versos fueron suficientes, porque ¿para qué iba a decir más? Porque en el versículo 6 dice que los discípulos al final de cuentas no entendieron lo que él decía. Ahí es donde viene, a partir del verso 7, viene la explicación, la reiteración y nuevamente la enseñanza. En más de una ocasión repite lo mismo, en base a lo que dice el verso primero hasta el 5, descifrando completamente la interpretación correcta de la parábola. ¿Qué les parece si vemos cuáles fueron las palabras que Cristo pronunció? Quiero decirles antes de que este estudio nace a raíz de una investigación acerca de las palabras, que muchas personas en cierto modo estábamos, me incluyo, equivocados. Pero eso es otro tema. Pero de ahí se desprende la palabra, varias palabras, varios términos, varios significados. Entonces
donde entra el estudio, es donde aparece la palabra asaltadores. Eso se refería a Barrabás. Los falsos pastores. La Odisea es rica, tiene muchas posesiones y dineros. Todos ellos son ladrones y asaltadores. Juan 10:1, salteador. Toda una coalición de falsificación. No entran por la puerta que es Cristo. El que no entra por esa puerta es ladrón y salteador. Suben, ascienden a una plataforma. Qué curioso, ¿verdad? Verlos así actualmente prácticamente en todas las denominaciones es la misma figura, y no de otra manera. No descienden, sino que están arriba. Los fariseos son los que subían a la cátedra de Moisés, dice, y ellos eran los legalistas, dice Cristo. Estos suben desde otro lugar. Pedro, esa cosa. Esa palabra Pedro, tenemos que ver por qué relación hay en ese término, en esa palabra, en ese nombre, sicario. Recuerden que él estaba en un grupo. Recuerden que cuando Cristo fue capturado, él sacó una lanza, un cuchillo. Él era parte de un grupo de sicarios. Entonces hay mucho trasfondo en todo esto que yo andaba averiguando, porque resulta que no encuentro otro término que no sea homicidas, matadores, asesinos. Entre el atrio y el altar ocurrió un asesinato, dijo Cristo. Ok, continuemos, porque aquí nos podemos desviar muy fácilmente. Vamos entonces a hacer la interpretación correcta de la parábola, y Cristo mismo la reitera en más de una ocasión. La primeramente dice en el verso, vamos a ver, en el verso primero dice así: el que no entra por la puerta. La respuesta, el significado de la puerta, todos ya la mayoría de personas lo sabemos, está en el verso 9, dice: yo soy la puerta. Ok, prácticamente Cristo se identifica de muchas formas, viene siendo lo mismo, ¿verdad? Después dice: los que suben por otra parte. Ese es el mismo verso primero. Ok, entonces continúa diciendo: todos los que vinieron antes de mí. Verso 8. Verso 1, nuevamente: ese es ladrón y salteador. Verso 8, la respuesta nos dice: ladrones son y salteadores. Estos hurtan a las ovejas, como decía Pedro, que iban a hacer mercancía de las ovejas. Son palabras claras, ¿verdad? Pero resulta que la mayoría agarra la figura del buen pastor. Ay, qué lindo, ¿verdad? El buen pastor. Y no quieren tratar de descifrar qué es lo que está tratando de decir Cristo. Entonces continuamos donde dice: el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El pastor de las ovejas es. Verso 11 trae la respuesta: yo soy el buen pastor. Solo hay un buen pastor, los demás son falsos y son malos. Solo existe uno nada más. Debemos creerle solo las palabras de Cristo, ¿verdad? No creer lo demás. El resto es secundario. Así es que ya saben, solo hay y existe un pastor, un líder espiritual, un padre, un Dios, un intercesor. Verso 3: a este abre el portero. Este punto es muy interesante, ¿verdad? Porque pareciera que hay una división de personalidades siendo prácticamente la misma. Podemos decir que están las dos naturalezas incluidas, ¿verdad? Porque si revisamos el término portero, se refiere a un vigilante, y el único vigilante, según el libro de Daniel, es Cristo. Cristo aquí se refiere entonces en cada momento del capítulo 10 de Juan: yo soy. Verso 3: y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca del redil.
Cristo saca las ovejas del rey. ¿Por qué las saca el rey? Porque ¿quién entró en ese lugar? Hay una invasión, alguien que entró a ese lugar, ¿verdad? Entonces él tiene que sacar las ovejas, porque dentro están muchos falsos pastores y además está la venida del lobo. Este es el verso 3 y el verso 4. Ahora vamos, la respuesta está en el versículo 9. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Verso 4. Y cuando haya sacado fuera a todas las propias, las sacó porque ellas entraron en Cristo, están en Cristo, están guardadas en Cristo. Verso 9 nuevamente. Y el que por mí entrare será salvo. Verso 4. Va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Esta referencia se encuentra también en Apocalipsis, una referencia acerca de los 144,000. Estos siguen al Cordero donde quiera que no siguen a voz de los extraños. Verso 5. Mas al extraño no seguirán. Verso 10. El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, dice Cristo, y para que la tengan en abundancia. Ese es el verso 10. Aquí viene la segunda interpretación por aquello que, si no entendieron los discípulos, vuelve otra vez a recalcar Cristo lo mismo. El verso 2. El pastor de las ovejas es el que entra por la puerta. Verso 11. Yo soy el buen pastor. Verso 3. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Verso 11. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ve cómo se van interpretando solo las mismas palabras de Cristo, porque recordemos que los discípulos no entendieron esa alegoría que estaba pronunciando. Verso 5. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no lo conocen su voz, no conocen la voz de los extraños. Ahora vamos al verso 12. Más claro no puede ser que el agua, ¿verdad? Esa es la cita que todos los pastores rehuyen. El apóstol Pablo no cobraba salarios, no cobraba diezmos, y vea lo que está diciendo: más el asalariado y que no es pastor. Ahí está la respuesta. Y de quien no son propias las ovejas, este ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata las ovejas y las dispersa. El lobo que arrebata y que dispersa en el tiempo de Cristo, cuando Cristo fue arrestado, se refiere a la unión del poder político religioso. No hay otra. Fueron los romanos y los judíos los que fueron a encarcelar a Cristo. ¿Y qué pasaron con las ovejas? Se fueron dispersas. El lobo lo que hace es arrebatar y dispersar. El verso 13 vuelve a explicar o amplía el verso 12 y dice así: el que es asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. Por eso el buen pastor no cobra, los que cobran son falsos pastores. Amplía nuevamente el verso 2, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Viene en el verso 14 y dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Yo pongo mi vida por las ovejas. Verso 5, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Ahora viene la ampliación en el verso 16, o mejor dicho, el significado. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirá mi voz, y habrá un rebaño, y ¿qué dice al final? Y un solo pastor, nada más, y ese pastor es Cristo, los demás son falsos. La gran promesa en esta parábola concluye diciendo que nadie le arrebata las ovejas a Cristo. Nadie me las quita. Este es uno de los nuevos mandamientos que Jesús profiere. Declara: este mandamiento recibí del Padre. Un nuevo mandamiento. Y acabaron los dirigentes. ¿Y cuál fue la reacción de la clase religiosa? En el verso 19 nos dice: los dirigentes en esa ocasión, al escuchar las palabras de Cristo, como que entendieron el mensaje
y dijeron, o mejor dicho, la historia concluye diciendo que todas esas palabras levantaron un polvorín y hubo disensión entre los judíos por lo que Cristo había dicho. Aquí es donde Cristo es catalogado como una persona que está poseída. Y lógicamente, si las personas de hoy día empiezan a descifrar y predicar todo lo que dice el capítulo 10 del versículo 1 al 20, se darán cuenta que va a suceder lo mismo. Le van a decir que usted está en contra, que usted es un endemoniado, que usted es un apóstata, que usted es un disidente, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Cristo mismo dice que es únicamente lo van a seguir a Él, no a otras personas. Así como sucedió, reiteramos nuevamente, como en el caso de Enoc, él seguía solamente a Dios. Y en eso aparece el subtítulo al finalizar del capítulo 10, donde dice: los judíos al fin y al cabo rechazaron a Jesús. ¿Se dan cuenta? Concluimos entonces esta revelación de la parábola del redil y las ovejas.